Vamos a esperar que entren solo las personas que están ahí en la puerta. Enorme gusto, muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Brasinska, soy suplenta del senador Andrade. Estos días asumiendo como titular porque... Creo que se apagó, ¿eh? ¿Ahora sí? A ver si. ¿Me escucharon? Bueno, empiezo de vuelta. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por participar y asistir. Creo que esta es una instancia en realidad que nos enriquece a quienes estamos y venimos aquí, porque tenemos el enorme gusto y el enorme placer de tener con nosotros al profesor Jorge Mahfoud. ¿Cómo se dice? ¿Mahfoud es igual? Ok, Jorge Mahfoud, profesor, como quedamos en presentarlo, de la Universidad de Jacksonville, y nuestra tarea desde el despacho y desde esta casa es justamente abrirla, esta casa, para estas instancias de intercambio, de reflexión, de análisis y de enriquecernos con algo que a mí siempre valoro mucho de la gente que sabe, que tiene conocimiento, que ha puesto su vida al servicio de generar conocimiento y desarrollar análisis, y es la generosidad de compartirlo, ¿no? Cuando gente intelectual de gran reconocimiento como es la de Jorge, nos conocimos recién hace media hora, pero estamos de acuerdo en que en Uruguay somos más informales y nos llamamos por el nombre, pero además saber que es uruguayo, que tiene un enorme reconocimiento internacional, que tiene una prolífica producción y que además tiene la disposición de compartirla, particularmente en momentos donde necesitamos mucho reflexionar, analizar y pensar ante el momento y el contexto en el que estamos. Yo solamente decirles que ha sido un enorme gusto poner a disposición esta casa y abrir al Parlamento para tener a Jorge en este intercambio. Y particularmente desde el despacho de Andrade, también el vínculo con las organizaciones sociales. Este es un evento organizado, obviamente, por el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, junto con múltiples otras organizaciones como el PIT-CNT, FUCBAN, Mundo Afro, etcétera, etcétera. Así que, sin más, quiero primero darle la enorme bienvenida, el gusto de conocerle personalmente y además de tener la oportunidad de escucharle. Y le quiero pasar la palabra a Rita Cultelli, quien va a ser la que va a moderar, controlar, presentar y realmente, antes de que me olvide, no vamos a abrir diálogo en términos de preguntas abiertas, sino toda persona que quiera hacer preguntas o contribuciones se dirige a Gabriel Mazarovich, que va a poder traducirlas por escrito para hacérselas llegar a Jorge para que después responda. Y como siempre, siempre vamos a tener los espacios de intercambio a posteriori. Vuelvo a reiterar el enorme gusto. Particularmente en estos espacios es cuando los mármoles de este palacio adquieren un sentido particular y una utilidad especial, así que esperemos todos y todas a enriquecernos en este intercambio. Así que, Rita, te dejo todo en tus manos. Aquí va la controladora. Bueno, una excelente presentación de la compañera, pero por lo menos desde el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, por lo menos agradecer la presencia de todas y, bueno, comentarles, esto tiene que ser en un minuto o algo así, porque la palabra tiene que ser del compañero hoy, pero comentarles por lo menos que como comité somos un conjunto de 11 organizaciones reunidas como expresión del pueblo uruguayo para manifestar nuestra solidaridad con los pueblos como objetivo, en lucha incansable por la paz, por la soberanía de los pueblos y por tanto declaradamente antiimperialista, como sinónimo de lo antes dicho.
Aquí juntamos fuerzas, bueno, ya había dicho, la compañera del PCNT, la FEU, FUCBAN, el Frente Amplio, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, RDH, AMELAM, la Asociación de Médicos Graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, CRISOL, la Federación Sindical Mundial Mundo Afro, la Fundación Martin Luther King, la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, y creo que no me olvido de ninguna. Son las 11 que componemos este comité. Y hoy, desde ese comité, también tenemos el honor, el agrado, el inmenso placer de presentar a uno de los intelectuales uruguayos más prestigiosos de estos tiempos. Aquí al compañero doctor en ciencias, Jorge Mashfood. ¿Se pronuncia así? Bueno. Investigador, escritor, traductor también, ¿no? ¿Fuiste en algún momento? ¿Alguien te puso por ahí? Sí. Bueno, autor de estudios académicos, novelista, ensayista, descendiente de migrantes libaneses y españoles. Se graduó en arquitectura en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, allá por el 1996. Ha ejercido como profesor de matemáticas y calculista estructural en varios países. En 2008 se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Georgia. Fue profesor en la Lincoln, en la universidad, y actualmente imparte clases de Humanidades y Estudios Internacionales en la Jacksonville, ¿sí? Bien, porque ahí tenía la duda, si en cuál aparecían dos por ahí. Es también articulista, sí, de diverso. Y bueno, es una forma de ser un comunicador también de masas. Es diferente, pero es una forma. Y analista internacional en medios como Le Monde Diplomatique, El País, La República de Montevideo. Próximamente también me va a dar artículos para Mate Amargo. Y tengo que hacer también propaganda de nuestros medios. En fin, como él mismo lo decía, tiene algunos ensayos junto a Chomsky, a Galeano también aparecía por allí, a Taibo, a Zizek y tantos otros seguramente. Tiene una importante cantidad de libros, ¿no? Decíamos, ensayos, novelas publicados. Ha sido traducido en los 5 continentes y publicado. Desde aquellos que tal vez no fueron los primeros, pero aparecen como primeros dentro de sus publicaciones. Hacia qué patria del silencio, una novela, ensayo del año 96, como expresión de un ser de estos tiempos, o aquella otra suya, Crítica de la razón pura, del 98, y en ella un irreverente pensamiento ya para el 2023, Palestina, el Vietnam de la generación alfa y la influencia en la población joven actual de ese genocidio, como pudo haber sido para nosotros la guerra de Vietnam, o para las generaciones anteriores a la mía incluso. Con todas las diferencias y a pesar de todo. Ese trabajo es uno de los que estuve leyendo. Realmente es muy, muy, muy recomendable. Otras, ahora en el 2025, la mayor democracia que el dinero puede comprar, y hay muchas más. La frontera salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina, La Reina de América y tantas otras. Ha sido premiado en múltiples oportunidades, como ya dijo la compañera, es poseedor del Premio de Excelencia en Investigación de la Universidad de Georgia, en el
2006. Obtuvo el primer premio de novela 2018-2019 en Horizonte Atlántico de Italia. La revista Política Exterior lo eligió en el 2012 como el intelectual más influyente de América Latina. Hay horas, se podría estar hablando horas de esto, pero volviendo a agradecer a los presentes y al propio doctor, vamos a darle la palabra para que él mismo nos hable de su obra. Bueno, primero no voy a hablar de mi obra, no se asusten. Y ya es suficiente con que lean esa lista de títulos que es demasiado larga, creo que estoy abusando. Cuando era muy joven, 14, 15 años, solía pasar mis vacaciones en Colonia, en Sacramento, yo soy de Tacuarembó, y ahí hacíamos trabajos como peón. No era un trabajo impuesto, pero había una imposición moral de ordeñar vacas, plantar papas, recoger, alimentar los cerdos, limpiar, pero éramos muy felices. Año tras año, esos 3 meses para mi hermano y para mí eran muy placenteros. Y ahí siempre habían revistas había una muy fuerte conexión con Buenos Aires, obviamente, por radio, televisión, etc. Ahora soy amigo de esa gente que admiraba tanto en Buenos Aires, pero también llegaban revistas y diarios viejos que mi abuelo, dejaba, la gente que visitaba se llevaba frutas y cosas que para él no eran tan valiosos y que dejaban revistas y diarios viejos. Uno de ellos era Mate Amargo. Y además era la época heroica. No estamos ya en esa época heroica, no sé por qué razón, pero esa sí era una época heroica. Y recuerdo las relecturas de Marcha, con las nuevas ediciones de Marcha. Me encantaba leer hasta la columnita y hasta sentir el olor al papel. Cosa que ahora en la pantalla es como, no sé, perdimos muchos sentidos. Pero recuerdo una vez me invitaron, no sé quién fue, yo dibujaba bastante bien porque incluso hacía retratos y pintaba al óleo, retratos, porque mi madre era artista, escultora, pintora, y estudió acá en Montevideo, pero es de Tacuarembó, el campo. Mi padre era carpintero, pero mi padre era blanco, siempre fue blanco, y una persona muy, muy tolerante en el sentido... incluso en el diario El País, cuando mi padre murió en 2014, en el diario El País de Madrid, porque el país de acá no existo ahí y no hay problema, pero el diario El País de Madrid escribí un artículo, entre muchos otros, y era la tolerancia es el vino de los pueblos. Recordando a mi padre que siempre teníamos fuertes discusiones políticas. Yo, un muchacho de 13, 14 años, 20 y pico, y llegaba un momento que él decía, bueno, no nos vamos a entender en esto, pero no hay problema, vamos a tomarnos un vino. Y bueno, en mi generación tomaban vino desde que éramos niños, pero hoy iría preso el padre. Y él era muy, muy conservador, mejor dicho, liberal, que es una contradicción, pero el Partido Blanco es conservador. Es el liberalismo conservador. Es un oxímoron, pero en la práctica es la realidad. Y yo escribí uno de los conceptos que decía un hijo nunca quiere tanto como un padre. Me parece una cosa un poco arbitraria, pero así como padre es claro que uno va experimentando eso. Entonces, él me dijo en esa época, no dibujes para Mate Amargo, porque primero dedícate a estudiar. Y bueno, yo no tenía mucha opción, no dibujé para Mate Amargo. Pero también me queda la idea actualmente, por ejemplo, cuando hay algún conflicto social, recuerdo en Buenos Aires que decían, he leído hace poco, especialmente de La Libertad Avanza, no es una casualidad, decía, al país se lo saca adelante trabajando. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Trabajar, y lo digo desde una cultura, una ética del trabajo muy, muy estricta, que el trabajo era sagrado, y creo que es sagrado. Y además puedo explicar, además conectándolo con el siglo XXI, creo que uno de los problemas
de la inteligencia artificial y de la robótica, aunque lo podamos resolver con el salario universal básico, unos problemas es que los trabajadores o la clase humana va a perder fuerza al no ser productivos. La producción durante el siglo XIX y XX organizó sindicatos, organizó reivindicaciones y la libertad se expande con derechos. Excepto si alguien es esclavista o es millonario, la libertad se expande con dinero. Pero para el resto de las clases sociales la libertad se expande con derechos, así de simple. Cada vez que se restringen derechos, se restringen libertades, flexibilizando muchas cosas. Y entonces cuando se dice un partido político como en Argentina, estamos a favor de la libertad, cuando se repite mucho la libertad, incluso le decía Víctor Hugo Morales en una conversación que salió luego resumida en un diario, se ha vaciado la palabra libertad completamente de su significado. Pero no es algo nuevo. Los esclavistas también decían que estaban expandiendo la libertad, su libertad. Y vemos en Hollywood todo eso, la lucha por la libertad. ¿La libertad de quién? La libertad de esclavista. Obviamente no para el esclavo, no para los pobres blancos, no para el resto de la humanidad. Entonces, la idea de que a un país se lo saca adelante trabajando, primero que el concepto de país es una ficción en todo caso. No es ficción de que hay instituciones que tienen fronteras y las leyes terminan ahí. Eso es una realidad institucional, que es una creación, pero el mismo hecho de patria, de país, y no digo que esté bien o esté mal, es una construcción ficticia y es una realidad. Así como los sueños son una realidad, es una construcción, es real desde el punto de vista no material, es una construcción ficticia. Pero el trabajar no es suficiente, porque los esclavos trabajaban. Y simplemente decir yes, sir, y bajar la cabeza, eso no es sacar adelante un país. Se sacó adelante en distintos momentos del siglo XIX, siglo XX, y estuve hablando de un solo tipo de esclavitud, no de muchos tipos que existen hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, bueno, un tipo de esclavitud del siglo XIX es el indenture, es aquel blanco que en Europa se vendía como esclavo para llegar a Estados Unidos y era un esclavo por 8 o 10 años. Se alquilaba a sí mismo, eso somos nosotros. Básicamente, vendemos nuestro trabajo, etcétera, y no podemos vivir sin trabajar. Es cierto que estamos en condiciones mucho más privilegiadas que en otros momentos, pero la idea de que un país se saca adelante con el trabajo, o, muy típico, vayan a trabajar mangas de vagos. Sí, claro, el complejo del patrón, el complejo del amo, que los demás tienen que ir a trabajar, vayan a trabajar. ¿Qué están haciendo? Protestando. ¿Cómo están pensando? Y se les ocurre protestar. No, un país es importante, muy importante el trabajo, no vamos a estar en contra de eso, y además la productividad es un arma política que la podíamos estar perdiendo en las generaciones siguientes, sino que un país se lo saca adelante luchando por los derechos, distintos tipos de derechos. A distinto nivel, no voy a entrar en eso en este momento, pues sería otro tema. Sobre el diálogo, yo sé que está bien, si ustedes tienen preguntas o comentarios, pasan una nota, no sé cómo van a hacer. Pero yo voy a sugerir algo que en realidad no lo sugerí antes, por lo tanto es casi una pequeña traición, y pido disculpas a algún compañero, es que si realmente hay alguien que quiere preguntar, el miedo era que hicieran un discurso político, por eso lo del papel. Pero a mí me gusta que me pregunten directamente, no sé, no quiero interferir con la organización, pero está bien el papel. Si hay alguien que realmente quiere hacer una intervención rápida, me encantaría. Además no le tengo miedo a las preguntas, porque las preguntas no son peligrosas, simplemente son expresiones o curiosidades, etc. Me pasó antes de las elecciones de Estados Unidos, tuvimos un diálogo bastante extenso, muy, muy interesante, y como suele ocurrir después de los eventos en la comida, etc., con Jill Stein, que es la candidata del Partido Verde de Estados Unidos a la presidencia. Fue históricamente una de las figuras del Partido Verde, muy distinto al Partido Verde de Alemania, porque el Partido Verde de Alemania es muy alemán, políticamente hablando. Y sí, hubo ese defecto, que después de una hora, casi una hora y media, estuvimos conversando ahí en el teatro de la universidad. De hecho, yo la invité y ellos vinieron. Claro, algunos demócratas se enojaron porque no habían podido intervenir más al final. Luego había otro evento y bueno,
fue un problema. Y no quiero que ocurra eso ahora, creo que hay tiempo, así que si hay alguien que quiere decir algo o discrepar, o civilizadamente, como le digo a mis estudiantes, hay que ser intelectualmente agresivos, pero no personalmente. Nosotros como personas somos medios de ideas. Y además ese otro factor importantísimo, me parece, desde un punto de vista cultural. Las democracias necesitan cierta relación sofisticada de civilidad, necesitan autocontrol. El fascismo no, es una reacción visceral, violenta, insultante, muy primitiva. No necesitas grandes ideas para ser un fascista que además es muy sexy. Sexy en el sentido estadounidense, que ahora le dicen sexy a todo lo que es atractivo, ¿no? Porque Estados Unidos tienen un problema serio con el sexo, especialmente los puritanos. Bueno, siempre lo han tenido. Detrás de la represión vienen todas esas explosiones abominables. Bueno, entonces creo que sí podemos tener, si es que hay tiempo, creo que sí va a haber tiempo. Y por lo tanto yo voy a tratar de reducir un poco, lo cual que para mí es un esfuerzo gigantesco porque tengo el pecado de la extensión. Pero ahora, a mí me interesaba mucho también, todo está relacionado con todo, pero hablar un poco de la democracia. Y yo he hecho un estudio, el último estudio que he hecho, sobre las tribus, no las tribus, perdón, los pueblos norteamericanos, nativos norteamericanos, que eran muy superiores a los europeos en casi todos los aspectos, excepto en el aspecto del edilicio, algunos, porque los mexicanos eran muy superiores por lejos a los europeos cuando los europeos llegan a las Américas. Y ahí para mí está un ejemplo teórico y concreto de la verdadera democracia. Todo lo demás fue lo que podemos decir. Yo creo que las democracias liberales son un producto ultraprocesado. Ustedes ven como la comida que está ultraprocesada, esas son las democracias liberales. Ellos le copiaron a los nativos, según mi teoría, y es un estudio bastante extenso, a través del... Bueno, no voy a entrar en cómo lo hicieron, pero la copiaron, la llevaron a Europa. En Europa se está desarrollando el capitalismo muy rápidamente, con una brutalidad increíble contra los mismos europeos. Y tenía un sentimiento de incomodidad moral o de culpa, y se dieron cuenta que en la cultura explotaba todo ese snobismo, exotismo de los nativos son igualitarios, son democráticos, la libertad es libertad real, no obedecen a jefes, eso del cacique es mentira, los otros obedecemos a los caciques, o capitanes, sacerdotes, reyes, etc. Y ellos mismos lo decían, ustedes no son libres, nosotros somos libres, porque ustedes viven obedeciendo a todo el mundo y tienen miedo de todo. Entonces, podría extenderme muchísimo si ustedes quieren, pero esta conversación, alguien le puso el título, ¿cómo es el título de la conversación? Geopolítica del imperialismo. Por lo tanto, voy a hablar algo de imperialismo para hacer honor al título, que no sé quién lo eligió, pero me parece interesante. Vamos a hablar de imperialismo y al final creo que podemos... voy a hacer un rápido paneo histórico y luego podemos concentrarnos en el tiempo actual, porque el imperialismo está en una clara crisis. Y hay muchas formas es infinito este tema, pero hay muchas formas de comenzar, y tal vez ustedes tengan preguntas para ir a otros temas sobre imperialismo. Pero ustedes obviamente saben que hubo distintas formas de imperialismo y muchas brutales. El clásico, la brutalidad del Genghis Khan, en los mogol, el imperio mogol, el más grande, extendido allá por el siglo XIII, que básicamente... probablemente gracias a los caballos, porque los caballos eran importantísimos en la sabana euroasiática. El caballo más la rueda era la máquina perfecta de guerra, pero especialmente primero el caballo. Los nativos americanos conocían la rueda, no la usaban. Luego cuando los europeos, especialmente en Norteamérica, introducen los caballos y las armas de fuego, en realidad las armas de fuego los nativos la comerciaban con su propia moneda, porque decían, no nos interesa su moneda, porque ustedes nos van a dominar si usamos su moneda. Entonces, hacemos negocio, libre comercio, pero con nuestra moneda, que somos
los dueños de la tierra, de este continente, y eran los wampum. También podemos hablar de wampum, que no era solo moneda, sino que tenía un valor cultural, porque ahí se guardaba la memoria oral. Pero eso sería otro tema. Y ellos en las guerras no usaban el caballo porque era impráctico. Usaban el tomahawk y, bueno, las flechas eran muy sofisticadas porque eran mejor que una flint, una pistola. No solamente eran súper precisas, sino que tenían una técnica de plumas que al tirarla iban girando, y es como una bicicleta, eran súper precisas. Era muy, muy práctico, y de hecho le ganaron a los franceses y a los británicos por más de un siglo, pero eso es otra historia. El caso de las estepas, el caballo, bueno, en el centro de Estados Unidos sí, el caballo era importante para los Sioux, por ejemplo, pero no en el noreste, en los Grandes Lagos, que es donde está el ejemplo de democracia real, no de democracia ficticia, como la inventaron los europeos y la pusieron en práctica los estadounidenses y luego la adoptamos los restos de los latinoamericanos y otros países del mundo hasta hoy. Que ahora, como ya no tiene nada para dar, la están negando. Los mismos que promovieron esa idea lo están negando. La ilustración oscura, la democracia ya no sirve para nada. Bueno, ¿qué pasó con la crítica de la izquierda de que la democracia estaba muy limitada, era de los poderosos? Bueno, sí, tenía razón, pero no vamos a reemplazarla por la verdadera democracia real, participativa, sino por la pirámide de la gran empresa. Bien, pero volvamos a los imperios. Los mogoles, claro, tenían esa ventaja de los caballos, algo no nuevo, pero en su organización bastante efectivo y violento. El imperio islámico también se expande muy rápidamente. El caballo jugó un papel, no solo el caballo, el estribo también. Porque en la Edad Media los nobles cabalgaban verticales, era más elegante. Y además tenían una armadura muy pesada. Los árabes corrían casi como un jinete moderno, flexionando la rodilla. Y de ahí viene de que el usar tacones se convirtió en un símbolo de masculinidad, porque los tacones eran muy efectivos con el estribo. Y como ellos ganaron, los europeos en la corte, bueno, adoptaron eso. Y ustedes podrán ver incluso los reyes, el rey 14, 16, con calzas, con peluca, posando como para Instagram, así, y con tacones. No, eso era la masculinidad de la época. Y hoy diría, no, son woke. Pero bueno, ahora, podemos hablar de muchos imperios. Pero si nos referimos al imperio que nos importa más para nuestra vida, que han sido los imperios europeos, tiene una particularidad, que es la introducción, me parece a mí, o el desarrollo de un tipo de propiedad. Y esto es fundamental. Y por eso, insisto, no hay ninguna... nadie va a cambiar esto por una revolución. Eso es un proceso que se va a decantar en este siglo por decrepitud del postcapitalismo. Pero no hay ninguna posibilidad para una democracia como la de los nativos americanos mientras se tenga propiedad privada de acumulación ilimitada. Los nativos americanos eran democráticos porque no había nadie que podía ser líder debido a la acumulación. Y si tenía un deseo de acumulación, lo consideraban enfermo mental. Y la salud mental entre ellos era muy importante, incluso hasta los sueños, analizaban los sueños. Eran muy sofisticados en muchos aspectos, en seguridad social, en medicina, pero sobre todo el tiempo, como decía Benjamin Franklin y los jesuitas, están todo el tiempo deliberando, todo el tiempo están en asamblea. Eran muy activos y fíjense que, bueno, muy brevemente, vivían más que los europeos cuando llegaron. Eran más higiénicos porque se bañaban, los europeos no se bañaban una vez por mes, una vez por año. Vivían más, eran más altos. Siempre está la idea del indígena bajito, básicamente del centroamericano. Bueno, genéticamente son más bajos, excepto que aquellos que tienen mejor alimentación tienen 10 o 15 centímetros de ventaja. Pero en el caso de los norteamericanos y de los sudamericanos del cono sur, los tehuelches, etcétera, pero los iroqueses y otros eran impresionantemente altos para los europeos. Los europeos eran bajitos. Incluso Napoleón era bajito, pero todos los soldados franceses eran bajitos, 1,60 por ahí. Por un tema de alimentación, eran mal alimentados,
El sistema de seguridad social no tiene nada que ver comparado con los iroqueses. Y los indígenas trabajaban entre 100 y 150 días al año. Pero no quiere decir que estuvieran durmiendo la siesta. Estaban permanentemente dedicándose a la política, a la comunicación. Tenían una relación social, una vida social intensísima. Y tenían siempre, especialmente los iroqueses, que son los fundadores de la Liga de la Paz, tenían muy bien asentados el mecanismo de resolver conflictos a través de la unanimidad. Después que llegaron los europeos por 2 siglos, y derrotaron a los europeos porque eran más eficientes socialmente hablando, pero además no tenían una cabeza que descabezar, como otros pueblos fácilmente colonizables. Entonces, se pasaban a veces jugando. ¿Ustedes conocen el lacrosse, ese juego de la pelota que tiene como una red? Sí, esos inventos nativoamericanos, de Norteamérica ahora, por ejemplo, en mi universidad hay equipos de lacrosse, etc. Tenían torneos de lacrosse, es decir, estaban permanentemente ocupados, pero solamente entre sus actividades de producción para alimentarse dedicaban la mitad del tiempo que los europeos. Y cuando llegaron los europeos decían, pero esta gente está llena de comida, acá no falta nada. Y se veía incluso en la salud, vivían más ellos que los europeos. Todo eso se revirtió, obviamente, por todo ese proceso de brutalización. Pero el punto que voy a volver es el tema de la propiedad privada. La propiedad privada en Europa, incluso si nos remontamos al Imperio Romano, existía y está conectado con un fuerte patriarcado, igual que el griego. Después los europeos, cuando redescubren ese exotismo de la democracia nativa, que no la mencionan por un tema de prejuicio racial, y étnico, eurocéntrico, se refieren a Europa a Grecia como la democracia. Eso no era una democracia, era una aristocracia o una democracia de élite, exactamente como los primeros 100 años en Estados Unidos, que legalmente no era una democracia. Así que cuando dicen en América Latina hubo muchas dictaduras, y alguna vez un estudiante hace como 15 años me dijo, ¿y por qué en América Latina hubo tantas dictaduras y acá nunca tuvimos una dictadura? Y yo le decía, le repetí un chiste primero que todos ustedes conocen. Bueno, primero, no hubo en América Latina hubo tantas dictaduras y no acá, porque acá no tenemos embajada de Estados Unidos, para empezar. Segundo, de que son dictaduras que fueron funcionales a los grandes intereses corporativos desde siglos atrás. Eso está muy claro. Tercero, de que Estados Unidos era una dictadura. Legalmente hablando, uno no puede tener esclavos y decir que es una democracia. No puede tener un 15% de población votando y decir que es una democracia. De hecho, los primeros 50 años después de la fundación de Estados Unidos, la democracia era mala palabra, era como decir comunista. Así que alguien te quería, como ahora, te quiere insultar y decir, está, sos un comunista, se terminó la discusión. Es fácil, lindo argumento. Bueno, antes te decían demócrata, se terminó la discusión. El concepto de democracia lo introduce un genocida, que es Andrew Jackson, pero no voy a entrar en eso ahora. Volvamos a Roma en el sentido de la propiedad privada. La propiedad privada, Milei habla de la Biblia y de Abraham. No hay propiedad privada ahí. Eran todas imposiciones. La única propiedad histórica privada que hubo siempre fue de uso. Es decir, una casa, herramientas, son propiedades de uso. Es decir, si estoy usando este micrófono en este momento, puedo decir que es mío, si me lo regalan y lo voy a usar en otros lados, es mío. Pero si luego decido acumular todos los micrófonos y sacar una renta de eso es propiedad privada de acumulación. Los nativos no solamente lo sabían, sino que además tenían un mito que advertía de ese problema. Es el mito de Tahuíscara, del corazón de piedra. El Tahuíscara era un psicópata. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque me iría muy lejos. Entonces los romanos sí que tenían propiedad privada y estaba fuertemente ligada al patriarcado, porque el hombre era dueño de esclavos, era dueño o tenía una autoridad casi absoluta sobre el resto, la familia, mujeres, etc. Y en cierta medida la tierra, pero la tierra no era comerciable, era una propiedad privada como en Grecia, pero no estaba en el mercado. Esa es una gran diferencia. ¿Qué pasa? Siglos después, en el siglo XIII comienza el enclosure, luego en el siglo XVI explota la idea del cercamiento y ahí comienza la privatización de la tierra, especialmente en Inglaterra.
Toda esa gente que trabajaba comunalmente, no había miserables, había pobres pero no miserables. Toda esa gente que trabajaba en la tierra comunal en Europa, no estoy hablando de América, que eso era la regla, tuvo que irse a las ciudades. Ahí comienzan las primeras compañías, por ejemplo, como la West India Company o las Indias del Este, que eran compañías privadas, ya estaban en el 1600, ya estaban las compañías privadas en Inglaterra y en Holanda. Holanda comienza antes porque es un nacimiento de un capitalismo fallido, porque era basado en el comercio y no fue tan lejos con la obsesión de la privatización de la tierra, no de mi tierra, sino de todas las tierras. Y por eso que le quitan a los americanos. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, el discurso vamos a poner Argentina, que Argentina siempre ha sido una caricatura, políticamente hablando, en muchos aspectos. No quiero ofender a nadie, pero Bioy Casares decía que los uruguayos somos argentinos humildes, pero somos argentinos moderados, ¿verdad? Y generalmente nos llega lo que ellos hacen generalmente mal, nos llega un poco tarde. Y ellos copian a Estados Unidos porque también son colonia moral y cultural de Estados Unidos en cierto aspecto, con periodos de rebeldía y resistencia. Pero la libertad avanza, por ejemplo, ustedes habrán visto, y los incels o los youtubers insisten en la idea es muy simple. Por ejemplo, estamos a favor de la tríada, ¿no? El clásico, vida, libertad y propiedad. ¿He escuchado en todos lados? Vida, libertad, propiedad. Esa tríada la inaugura básicamente John Locke, un inglés, a finales del siglo XVII, y está basado en lo que se llama derecho natural. Pero el derecho natural nunca incluyó la propiedad. Si ustedes rastrean incluso Tomás de Aquino, o si rastrean mucho antes, el concepto de derecho natural, que incluso la ONU lo toma en cierto su espíritu de, bueno, todos nacemos con un derecho natural. Luego las leyes las formalizan, pero son derechos básicos que están por encima de cualquier ley. Y también los llamamos derechos humanos, ¿verdad? Derecho a la vida, a la libertad, luego la ONU en su carta, etcétera, agrega otros derechos más específicos, pero básicamente vida, libertad, derecho a la felicidad, etcétera. Pero el agregado que hace John Locke es propiedad. Y es un agregado que coincide todo el siglo XVII. Ya las grandes corporaciones privadas ya estaban destruyendo India y Bangladesh. Entre India, Bangladesh y China tenían el 64% del PBI del mundo. Eso era el centro del mundo. Luego pasó a ser antes era el mundo árabe, el mundo tecnológico, científico, etcétera, por siglo. Pero en ese momento era Asia. Y bueno, China la destruyen después con la guerra del opio, pero antes de eso, ya en el siglo, estamos hablando de 1600 en delante, ya estaban las grandes compañías. Y fíjense que además, es una anécdota, pero la bandera de la West India Company, perdón, East India Company, la compañía del este o de las Indias orientales, sería la traducción, exacto. Porque después están de las Indias occidentales, bueno, los holandeses estaban del otro lado de India, pero además la conquista de Norteamérica también era una compañía privada, la Virginia Company. Y estamos hablando ya del principio, de cuando comienza la colonización de toda esa parte. ¿Y en qué se basaban? Ya en el concepto de privatización de aquello que la gente ni siquiera podía ver, porque se inventó el concepto de bolsa y de inversión. La gente ponía cierto dinero y alguien iba a matar por otros lados y a robar a otras partes del mundo como pirata. Recordemos, los piratas vienen un poco después, pero los piratas eran demócratas. Ellos votaban, pero eran piratas. Básicamente lo que es un imperio. Los imperios democráticos masacraron por todas partes del mundo. Democráticos, o por lo menos europeos civilizados, que eran monarquías pero constitucionales, etc. Masacraron cientos y cientos de millones de personas. ¿Por qué? No por venganza, no por otras pasiones, por un frío interés de explotación que viene del capitalismo, y eso viene de la obsesión y de ese concepto que creció como un cáncer de la propiedad privada como un derecho incluso superior al de la vida. Y esto lo estoy agregando yo.
Por ejemplo, si debemos como imperio masacrar una colonia, recuerdan el Congo con Leopoldo II, 10 millones, cifras conservadoras, fueron masacradas recientemente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cifras conservadoras 10 millones, sin contar los que le cortaban la mano como castigo por no producir. ¿Sí? El Congo era una compañía privada. Y Katanga, recuerdan la provincia del sur, que es la más productiva en cobre, todo era por beneficio, es decir, hacer más dinero y más dinero, y incluso sabiendo que te ibas a morir mañana, no importa. Es una obsesión. Y yo creo que cuando dicen, por ejemplo, tal ideología ha sido la más perversa del mundo, yo lo que encuentro es que la más perversa del mundo es la ideología aquella que dice que mi egoísmo es bueno para el resto de la humanidad. Es simplemente, primero que es un cáncer ideológico. Ningún pueblo anterior, incluso si vamos hasta la Biblia, que el Antiguo Testamento es bastante violento, pero si leemos los profetas lo dicen claramente, es la crítica a aquellos que quieren acumular y pasar por encima de todo el resto. Incluso estoy hablando, bueno, el Nuevo Testamento es mucho más basado en la compasión. De hecho, los primeros cristianos, cuando digo que los primeros cristianos por 2 siglos eran comunistas, claro, la gente se enoja. Es una forma un poco provocativa de decir, pero sí que tenía una vida de no propiedad privada, incluso está en la Biblia escrito, ¿no? Nadie tenía nada privado, etc. Entonces, la mayor parte del tiempo, pueden citar todo lo que quieran, pero la mayor parte del tiempo no existió ese concepto de propiedad privada de acumulación ilimitada. Pero, repito, existía la práctica de la propiedad privada de uso. Eso sí es histórico. Y en todas las culturas y en todos los sistemas existió. Entonces, eso es básicamente lo que... Bueno, y por ejemplo, esa misma idea de que si no acumulamos, cualquiera de nosotros en un sistema capitalista, si no acumulamos, corremos el riesgo de cuando llegara viejo morirnos de hambre, especialmente en países donde el sistema de seguridad es débil, como Estados Unidos. Incluso el Social Security ahora ha estado siempre bajo presión para ser privatizado, no ha sido, pero siempre está diciendo no funciona, no funciona. Bueno, pero sí, siempre ha funcionado porque la gente pone el dinero, no tiene déficit. Todo lo demás sí tiene déficit, pero es parte del negocio, expandir la propiedad privada y, por lo tanto, la acumulación. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la acumulación? La acumulación es siempre progresiva, que es otro problema. Es decir, podemos decir, como yo he dicho muchas veces cuando algunos me dicen, profesor, ¿usted odia a los ricos? Y yo le digo, no, yo no odio a los ricos. Sé que en realidad ellos odian al resto de la humanidad, pero yo no odio a los ricos. No tengo nada personal. El tema es que, como yo no quiero ser rico, tampoco quiero que me gobiernen los ricos. ¿Por qué van a pasar los ricos por encima de los derechos de los demás? Entonces, acá aparece el efecto bola de nieve. Los seres humanos tenemos 100 o 1000 habilidades diferentes, ¿verdad? Unos son médicos, otros son sindicalistas, otros organizan sociedades, otros son deportistas. Hay una variedad enorme de habilidades humanas que cada uno contribuye con algo. Así ha funcionado la historia y generalmente todo lo que la humanidad tiene de acumulado como conocimiento ha sido gracias a esa diversidad. Ninguno de ellos hizo algo por una obsesión por el dinero. Todo ha sido secuestrado por aquellos que tenían el dinero. Aquellos que en esa larga lista de habilidades humanas uno solo tenía la habilidad de acumular, o no solo la habilidad, también la posibilidad por sus privilegios de clase, etcétera, o por lo que quieran llamar. Tenía esa habilidad, es el que manda. ¿Por qué? Porque es el sistema capitalista que se basa en la acumulación. Y cualquier acumulación, y acá está la paradoja de la libertad. Se dice, por ejemplo, está vinculado obviamente al imperialismo, porque podemos hablar históricamente y teóricamente sobre la conexión. Pero el tema de la libertad, como la libertad avanza y todos los partidos de la libertad, los liberales, etc. Los liberales fueron los antiguos feudales, señores feudales, que ante un nuevo sistema social, económico, nueva cultura, simplemente se convirtieron en liberales, como John Locke y muchos otros, que decían, bueno, John Locke mismo lo decía en su libro sobre el gobierno, bueno, es cierto que Dios dio la tierra por igual a todos los seres humanos, pero si yo hago algo sobre esa tierra, por ejemplo, le planto un árbol, yo hice un trabajo, le agregué algo, lo que llaman en inglés improvement o mejoría,
por lo tanto, automáticamente esa tierra ahora me pertenece a mí. Y irónicamente hay un párrafo que dice, si yo hice un pozo, o si mi sirviente, en realidad esclavo, sirviente, porque en Europa habían esclavos africanos también, o blancos, cultivó trigo, entonces le agregó algo a la tierra, entonces ahora eso es mío. ¿Sí? Entonces, la paradoja de la libertad está que siempre es una libertad de clase, exactamente como la democracia ateniense. La democracia ateniense no era la democracia real iroquesa, que eran todos iguales, hombres, mujeres, gays, homosexuales, de otras tribus, de otras lenguas, todos tenían el mismo derecho a participar en la asamblea y si estaban a gusto, eran adoptados. No, la democracia griega es democracia de clase, iguales los de arriba entre ellos, iguales los de abajo entre ellos. Entonces, ese plus que tenían los liberales o aquellos que tenían algo de dinero, que luego invertían en las nuevas compañías. Recuerdan que la compañía de las Indias orientales, la bandera 1600 era la bandera de Estados Unidos, con la excepción de las estrellitas, ¿verdad? Es decir, estaba el concepto de la compañía privada en busca de aumentar el beneficio. ¿Sí? ¿Y cuál es la paradoja de la libertad económica en ese aspecto? Es que toda libertad ilimitada contiene en sí mismo el germen de su propia destrucción. Porque cualquier ventaja que alguien tenga, supongamos que es un genio, que en realidad los millonarios no son genios, pero ellos mismos se venden como genios. Pero vamos a darle el beneficio y decir, bueno, supongamos que hay un genio que sabe cómo hacer más dinero, que si eres un genio en física, te moriste de hambre, pero bueno, esa es otra historia. Si tiene esa habilidad, una mínima ventaja que logre, ¿qué significa eso? Que esa mínima ventaja, no solamente que la va a invertir para obtener más beneficios, sino que además va a terminar comprando el poder político, como ocurre actualmente. El poder político le da más poder económico, el poder económico le da más poder político, es una bola de nieve. Entonces, la libertad económica sin regulación es siempre dictatorial, pero se vende como libertad porque es la que es dueña de los medios. Es como decía Marx, las ideas dominantes de una sociedad son las ideas de la clase dominante. Entonces, cuando hay dogmas, es mira para arriba de dónde viene esa idea. Entonces, la misma libertad tiene esa paradoja. Y se ha usado tanto a nivel político, como se sigue usando actualmente, como a nivel imperial. Todos los imperios se expandieron, mataron, masacraron, especialmente en la era moderna, en nombre de la libertad. Y uno de los picos de ese concepto de propiedad privada fue la esclavitud. Seres humanos que eran commodities, que eran... y acá tenemos el concepto de vida, libertad y propiedad. La libertad, obviamente, de un esclavo no tenía ningún valor. Eran propiedad privada, ellos lo decían, de hecho, eran propiedad privada. Cuando los mexicanos abolieron la esclavitud y los nuevos anglosajones empezaron a colonizar Texas, los mexicanos decían, bueno, lo tienen que liberar porque acá es ilegal la esclavitud. Sí, pero es nuestra propiedad. Y generalmente, cuando los negros se rebelaron, o los esclavos, mejor dicho, se rebelaron, como en Haití, los esclavos terminaron pagando compensación a los imperios, como el francés. Haití terminó pagando compensación de 1820 hasta 1947 o algo así. Es decir, siempre, y luego dicen, bueno, estos negros no saben trabajar o cómo organizarse y vienen a molestarnos acá en Europa o en Estados Unidos. Bueno, esa vieja historia. Pero fíjense otra vez la tríada. Libertad, vida, libertad y propiedad privada. La libertad no tiene ningún valor con respecto a la propiedad privada. Y la vida tampoco. Si se cargaban esclavos, si moría un tercio, lo tiraban en el mar. ¿Qué importancia tenía eso? La vida no tenía ningún valor. Lo que tenía valor es la propiedad privada. Y más en nuestro tiempo, por ejemplo, y decía, todos estamos en ese sistema. Y todos necesitamos, por ejemplo, bueno, nos matamos trabajando, ahorramos un dinero en el banco, no queremos perderlo porque sería injusto. Claro, esas fueron las reglas del partido. No vamos a castigar a aquel que se sacrificó. Pero también adoptamos esa mentalidad. Por ejemplo, si alguien entra en nuestro patio, en muchos países podemos matarlo. Si entra de noche podemos matarlo porque es un defensa incluso a veces de la propiedad, porque es más importante la propiedad que la vida humana.
Y uno puede decir, pero bueno, pero ¿y si te roba, etcétera? Estamos dentro de ese sistema en el cual necesitamos defender nuestra propiedad privada, porque si no, también vamos a terminar debajo de un puente probablemente, a pesar de haber hecho un gran sacrificio, la vida, etc. Es decir, somos parte de ese sistema, pero de todas formas el sistema es monotemático, es propiedad privada, acumulación, punto, y el que gana ese partido es el rey. Entonces, ¿por qué me hablan entonces de democracia? Bueno, porque queda bien, porque culturalmente era aceptable. Ahora ya no, creo que me estoy extendiendo demasiado, pero quería conectar muy brevemente con el imperialismo. ¿Qué pasa con los imperios? Bueno, todos saben, si vemos un patrón de comportamiento de los imperios, si miramos, por ejemplo, la República Romana, y luego con Augusto, cuando se convierte en emperador, el Imperio Romano, en los dos casos, bueno, también en Grecia, en España, el Imperio Español y muchos otros, bueno, el Imperio Francés también y todos los demás. Fíjense que todos tuvieron como consecuencia de su declive la debilidad de la moneda, por ejemplo. Los romanos comenzaron a imprimir dinero como están haciendo, bueno, desde el año 71 lo hacen estadounidenses, ¿verdad? Entonces hubo un problema de liquidez excesiva de la moneda, y la moneda es fe, especialmente en nuestro tiempo que ni siquiera es oro, no es nada. Incluso el oro, el valor está en la fe, pero bueno, por lo menos algo que puedes tocar. Actualmente ni siquiera papeles, no hay papel, el 3% de los dólares son en papel. Entonces si se pierde la fe en la moneda, ahí ya hay un síntoma de un imperio que está cayendo. Otro elemento es que necesita expandir la represión. Represión interna, ocurrió en todos los imperios, que no voy a poner la lista de nuevo, pero en todos podemos ver, hubo una represión porque el poder se sentía inseguro, hubo un estado más policial, hubo una mayor censura de sus propios ciudadanos y hacia afuera también. Y aparece también, bueno, el Imperio Romano tenía deudas y el Imperio Español se quebró varias veces. ¿Recuerdan cuando sacó toneladas de oro, miles de toneladas de plata y toneladas de oro y quebró? Porque un imperio necesita mantener sus posiciones, y para mantener sus posiciones no solamente es un imperio cultural, sino que cada tanto tenés que tener guerras. Y las guerras son muy costosas, es lo que le está pasando a Estados Unidos en este momento. Y esas guerras producen deuda. Y las deudas producen un debilitamiento del poder militar. Y el poder militar llega a fracasos simbólicos, que generalmente el triunfo está basado en el miedo del otro, porque muchas veces son gigantes de barro, pero en cierto momento el gigante cae y ahí todo el mundo le cae encima al nuevo imperio. Internamente ocurre también un proceso de nostalgia. Si ustedes ven, todos los movimientos fascistas, le llamamos fascismo por el siglo XX en Italia, pero podemos extenderlo a Franco, a Hitler, pero antes incluso la Inquisición podríamos llamarla fascista, es decir, un nombre nuevo para muchas otras cosas. Todos miran hacia el pasado, como Make America Great Again, la idea de que antes fuimos grandes. Hasta Milei lo repite, la Argentina antes fue grande. Bueno, la pobreza y la miseria que vivieron en el siglo XIX y luego fue terrible, y la injusticia no solamente con los nativos desplazados, sino también con los inmigrantes europeos. Pero es una fantasía típica del fascismo, y el fascismo es una expresión de un imperio que va cayendo. Claro, Argentina no es un imperio, pero es un acto reflejo. Es decir, eso nace en Estados Unidos como la insatisfacción. No sabemos qué está pasando, pero sentimos de que ya no somos el gran dictador que decimos todo lo que quiera. Eso es una cosa. Y termino con esto porque si no me extiendo demasiado. Hace unos años propuse una formulita que es P es igual a DT, es decir, el poder es igual a la disidencia
por la tolerancia o a la diversidad por la tolerancia. Si vemos esa forma matemática, ustedes pueden jugar, despejar, D, T, etc. Y van a ver que todo poder que no todo poder que se siente seguro es muy tolerante. Fíjense, por ejemplo, qué pasó con la esclavitud. Había libertad de expresión. La Confederación, cuando se quiere separar del norte porque sospechaba que Lincoln podía abolir la esclavitud, Lincoln nunca dijo nada de eso. De hecho, los sureños eran muy temidos. No dijo nada, no quería meterse con eso. Pero Carolina del Sur se separó antes de que dijera algo, después que ganó Lincoln. Entonces vino ese conflicto, pero la Confederación esclavista, prosclavista del Sur, en su constitución puso claramente libertad de expresión, etc. Claro, esa libertad de expresión es intrascendente, no hay problema, vamos a vender de que somos tolerantes. Fíjense, por ejemplo, el imperio inglés en su apogeo, en el siglo XVIII, Karl Marx se exilió en Londres. Escribió El Capital en Londres. De hecho, escribió decenas de artículos. Yo los leí y los publicó en Nueva York porque Marx admiraba los movimientos sindicalistas de Estados Unidos. Publicó muchos artículos ahí, vivió con, creo que eran 10 centavos por artículo. Engels se lo traducía porque escribía mejor inglés que Marx, pero Marx estaba recluido ahí en Londres, bebiendo vino. Alguien dijo, Marx nunca trabajó en su vida, lo que produjo no lo vamos a producir nosotros, discrepemos o no, pero no diga que no trabajó, es una arrogancia del mediocre. Pero Inglaterra nunca tuvo problema con eso. A principios del siglo XX, John Hobbes, un profesor estadounidense, que era liberal, pero que Lenin lo leyó después y lo admiró mucho y lo recomendó, también escribió Imperialismo, un caso de estudio, y fue totalmente tolerado. En realidad, la idea es que, como dicen los de la escuela austríaca, el capitalismo, el Estado es nada más que un pequeño defectito, el imperialismo es un pequeño defectito. Y Lenin decía, no es un defecto, es consecuencia del capitalismo en determinada etapa. Lo que quiero decir, en todos esos casos, la tolerancia era enorme. La crítica, había mucha producción intelectual criticando el propio imperio. Y según esta formulita que propuse, un librito, uno muy breve, cosa muy rara en mi caso, porque además fue muy rápido, en algunas páginas, según la fórmula, se puede predecir, bueno, China con el tiempo se va a abrir más a la tolerancia, va a dejar de censurar, que en cierto momento tuvo un pico de censura, va a estar más abierta cuando se fortalezca. Recordemos los casos, por ejemplo, de colonias o de repúblicas bajo presión, como Cuba, por ejemplo. No tuvo más remedio que la censura. Y esto se puede explicar muy fácil. En el caso, por ejemplo, si recuerdan la historia de Ernesto Che Guevara, cuando llega a Guatemala, y lo siento que me extienda, pero voy a intentar hacerlo muy breve para ir a mi punto. Él está en Guatemala viviendo en el 53-54, como fotógrafo y como médico. Era admirador del presidente democrático, Jacobo Arbenz, de una revolución de Arévalo anteriormente, del 44, una revolución de estudiantes muy pacífica que se logró democratizar Guatemala, algo muy raro. ¿Por qué? Bueno, porque Washington no estaba mirando hacia América Latina, estaba distraído con los nazis. Y eso es otro patrón que no me daría para otra charla, pero el hecho cada vez que Washington mira hacia una región, ahí empiezan los sabotajes, los golpes, sean militares o judiciales o lo que sea. Y Che Guevara supo, porque era un tipo muy culto, muy inteligente además, que es aún más importante que ser culto, pero estaba muy bien informado. Y él se dio cuenta que eso había sido una maniobra de la CIA con fake news, lo que ahora se llama fake news. En esa tenemos todavía palabras en español como noticias falsas, ficciones, etc., a través de radios falsas. Y bueno, Guevara se va a la Embajada de México, igual que Arbenz, en distintos momentos, y escapa finalmente, o lo dejan escapar, irse a México. En México, obviamente, no por casualidad, se encuentra con otros, gente de izquierda. Es difícil decir que si eran comunistas, realmente eran simpatizantes de la República Española, fue un impacto en esa generación. Y se encuentran en México, y bueno, usted ya conoce la historia, consiguen el grama,
desembarcan en Cuba, la mayoría fueron asesinados en el desembarco, quedaron un puñado de ellos, se van a la Sierra Maestra y a otros lugares, y ahí inician una revolución muy popular, etc. Pero el punto es este: cuando la revolución triunfa en enero del 59, 1 de enero del 59, Che Guevara dice: Cuba no va a ser otra Guatemala. Y uno de los pesos pesados de la CIA, David Attrell Phillips, había otros, por ejemplo, Howard Hunt, que participó en el golpe contra Guatemala, que luego vino a Montevideo, que luego tuvo una reunión en un lugar de Carrasco con el mismo Arbenz, una especie de cóctel, y Arbenz no tenía la menor idea con quién estaba compartiendo whisky. Luego se va. De hecho, Arévalo, el presidente de Guatemala, el otro, Arévalo, nace acá en Uruguay. Por esa misma historia. Arévalo era anterior a Arbenz. Y David T. Phillips dijo: vamos a hacer de Cuba otra Guatemala. Como habían dicho, vamos a hacer de Guatemala anterior otra Irán. El mismo modus operandi. Primero inocular una rebelión espontánea, como hicieron con Panamá cuando separaron Panamá de Colombia, y revoluciones falsas, liberadoras, todos son liberadoras obviamente, los freedom fighters, como los contras en Nicaragua. ¿Y qué pasó en Cuba en el 61? Fidel Castro va a Princeton University, va al Congreso de Estados Unidos, se reúne con Nixon. Nixon dice: obviamente este tipo no es comunista, pero es un poco ingenuo, porque considera que Cuba tiene el mismo derecho a negociar con nosotros, que son un pueblo soberano, etc. Bueno, la historia es muy larga. El hecho que cuando Fidel Castro vuelve a Cuba, Che Guevara dice: bueno, yo no confiaré mucho. ¿Y qué significa Cuba no va a ser otra Guatemala? Ahora no vamos a dejar que inoculen los medios. ¿Cómo haces eso? Censurando. No te queda otra. Censurando. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, fue una derrota brutal de una superpotencia. Es decir, en otras palabras, la historia le dio, o esa historia al menos le dio la razón a Che Guevara en ese momento. Ahora, volviendo a la fórmula P igual de T, bueno, si vos estás en una situación de república bananera, en el caso de Cuba era azucarera, en el caso de otras dictaduras de derecha impuestas directamente por Washington y sobre todo las grandes compañías, igual que hablamos de la East India Company en India, Bangladesh, etc. La censura, tanto de izquierda como rebelde, en el contexto latinoamericano y africano, como el de la aristocracia criolla como opresor del resto, la forma de mantener el poder es a través de la censura. Ustedes han visto, desde Pinochet en Chile a Cuba hubo grados de censura. ¿Cuál es la diferencia? Dicen: no, todos los dictadores son iguales. No, pero uno se estaba oponiendo a un imperio y por una independencia que rompía con una tradición de bananerismo en América Latina, y otro era un servidor. Son cosas muy distintas. Pero en los dos casos había censura, más o menos censura. Cuando estás en un centro de un imperio, eso está mal visto y no es necesario. Ahora, así como la fórmula decía: bueno, China va a ir por el otro lado, la censura se va a aflojar a medida que aumente su estabilidad, su solidez económica. No quiero decir imperial porque todavía no hemos visto crecimiento a través de un solo disparo. Ha sido básicamente económico, muy chino, si vemos la historia de China. Los imperios anglosajones todos nacieron, como decía al principio de 1600, nacieron todos destruyendo al otro. Destruyendo a India, destruyendo a Bangladesh. La revolución industrial se inició en Bangladesh antes que en Inglaterra, y luego destruyendo a China a través del opio, etc. Destruyendo a África. En el momento que las repúblicas latinoamericanas se independizaban, empezó el colonialismo brutal en África, etc. Es decir, todos esos imperios se construyeron a través de la destrucción del otro, que es básicamente el espíritu de la acumulación de la propiedad privada. Y entonces, y termino con esto, ¿qué pasa en Estados Unidos en este momento? Censura. Hay miles de libros censurados, hay palabras que no se pueden decir incluso en la academia, que es uno de los ámbitos más libres dentro del contexto norteamericano, o por lo menos libres legalmente. Muchos profesores están bajo presión. Yo tengo colegas que me han dicho: mira,
me pasé 2 años preparando este curso, recuerdo uno sobre sexualidad medieval, y eso es lo que hacemos, más o menos, preparamos antes de ofrecerlo, y voy a tener que abandonar, no me voy a arriesgar. Entonces, eso es autocensura, obviamente, en la academia, que, repito, no es un lugar perfecto, pero más o menos estaban más protegidos que otros, por ejemplo, los periodistas. Periodista la libertad es mínima. Si tenés libertad es porque estás fuera de la gran prensa, totalmente. Eso depende de los grandes lobbies y tu salario depende de no criticar al anunciador, por ejemplo. Y actualmente la censura ya ni siquiera es disimulada. Nuestra amiga Isabel Allende acaba de ser censurada en el libro La Casa de los Espíritus porque obviamente la Casa de los Espíritus pasa por un cierto momento de violencia en Chile y toda violencia, si hay violencia dictatorial y hay una mujer, hay violación. Bueno, ahora en el caso no es el único, pero es industrial el caso de Palestina, también contra los hombres. Pero la sexualidad está presente en la violencia, porque además, y ahora sí termino con esto, además, algo muy simple, el poder escribe las leyes, pero en ningún momento es poder absoluto, en ningún momento los poderosos reciben esa dopamina que cuando rompen sus propias leyes. Y sobre todo leyes que son carísimas para la humanidad, como por ejemplo el caso de las pedofilias. En ningún momento pueden sentir tanto poder como romper todas las leyes. Los pueden comprar todo, pero como no pueden comprar un ser humano, tienen que romper esas leyes. Pero también sus propias leyes las rompen. Entonces el resto del mundo, como en el caso geopolítico, estamos en esa situación. Nadie sabe con qué reglas jugar en este momento, como en el caso de Donald Trump. Es decir, esa incertidumbre es otro elemento de poder. Si ustedes entran a una cancha, a un partido de fútbol, conocen las reglas. Que a propósito, no existe ningún sistema de libre competencia más justo que lo podemos ver que en el deporte. ¿Por qué? Y acá es un ejemplo para el aspecto social. Porque el deporte está súper regulado. No puedes hacer esto, puedes hacer esto. Es decir, los que conocen el fútbol, el offside, hay una serie de reglas. ¿Para qué lo mismo en el atletismo. ¿Para qué esas reglas? Para destilar cuál es el mejor. Ahora, si alguien convierte un gol y dice, bueno, ahora que convertí un gol, tengo derecho a sumar 2 jugadores. Vas a convertir 2 goles más y así sumas 10 jugadores más. No hay posibilidad de competencia. Entonces, incluso desde mi punto de vista en la economía, ese es el problema. Si no está regulado un sistema, no hay competencia. Si no hay derechos, no hay libertad tampoco. Y creo que podemos terminar por aquí, si no voy a aburrir demasiado. No sé si, como decía el compañero, si abrimos o dejamos por acá. La verdad que yo quedé impactada, sinceramente, cuando queda uno. Muchísimas gracias. Si algún compañero quiere, más allá de que se puedan también enviar las preguntas a través de, como se indicó antes, si no, bueno, me parece que a todos les pasó, quedamos de verdad impactados con la exposición y realmente destacar que pocas veces nos encontramos y aprendemos de esta manera y en tan poco tiempo. Entonces, agradecerle aquí al compañero y bueno, Mate Amargo, si querés dibujar también, ¿eh? Pero bueno, si no pasa. Sí, no, pero que te quedó pendiente, por eso. Bueno, y muchas gracias. Perdona. Sí, sí.
Sí. Bueno, esa es una pregunta enorme. Recuerdan que el futuro está hacia atrás, ¿no? Pues no lo podemos ver. Podemos escuchar o predecir, sentir. Eso es parte de la radicalización de la privatización, ¿recuerdan? Pero la privatización, cuando alguien te robe algo, puedes decir claramente, me lo privatizaron. Porque la privatización es robo, especialmente en esos casos. Todas las tecnologías a lo largo de la historia han sido creadas por alguien y han sido robadas, privatizadas por aquel que tenía el dinero. El caso de la inteligencia artificial es un caso obvio, el caso de todas las tecnológicas es un caso obvio, y en este momento, obviamente, que están muy por encima del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno es otro de los instrumentos de ellos, son los grandes señores feudales. Desde el punto de vista electoral, por ejemplo, yo sospecho que en 5 años, según vemos las generaciones que en Estados Unidos han cambiado muy claramente de opinión, especialmente el problema de Medio Oriente y otros, vamos a ver cambios como el de Mamdani, por ejemplo, Noam Mamdani en Nueva York. Vamos a ver ese tipo de cambios. Pero, claro, son en cualquier caso aspirinas para un sistema que tarde o temprano, y nadie quiere, porque no queremos arreglarlo porque tenemos miedo de grandes cambios, arreglamos el techo cuando se nos está lloviendo, eso va a caer por decrepitud, probablemente en este siglo, y el imperio noroccidental va a caer tarde o temprano, especialmente por sí mismo, porque no solamente por sus problemas del postcapitalismo, etcétera, por sus deudas, por su locura, su ambición, su injusticia incluso dentro de sus propias sociedades, como en Estados Unidos. Si hay alguien más antiamericano son ellos, que es contra el pueblo estadounidense, claramente, y el pueblo estadounidense ha sido sermoneado por mucho tiempo, está sintiendo y comienza a haber una reacción, pero muy tímida. Bueno, son millones pero, que están cambiando, pero aún así en geopolítica parecería ser todavía muy insuficiente. Así que lo que podemos esperar es en este siglo una brutal crisis estructural, económica, social, etcétera, que es cómo cambian los sistemas. Lamentablemente cambian por grandes crisis, no por un acuerdo, y menos cuando los imperios anglosajones y europeos se han negado siempre a compartir el mundo. Es decir, ellos ven que está surgiendo una potencia que no pudieron bloquearla a tiempo. De hecho, la ayudaron llevando las industrias porque querían hacer más dinero. Y cuando es imposible bloquear China, por ejemplo, hay que destruir el anillo de fuego que digo que la rodea, y de alguna forma hacerla fracasar. Obviamente que China en algún momento va a tener alguna crisis, pero la idea de Occidente es también destruir eso. ¿Por qué no decir, vamos a hacer los números 2, los números 3, qué importa el número? Y decir, hay posibilidades para que nuestros pueblos vivan mejor si los otros prosperan. No, imposible, si estamos hablando de psicópatas. ¿Desde cuándo los psicópatas se preocupan por el resto? No es una democracia, es una dictadura perfecta. Y ahora lo están reconociendo. Siempre lo dijimos que no era una democracia, era un simulacro. Pero ahora están reconociendo, no existe ninguna democracia donde tenés una estructura económica totalmente vertical, desbalanceada. No existe, son todos remedos, obras de teatro político, palabras vacías, la democracia, la libertad. No, muéstreme cuál es la estructura económica de su país y le diré si es democrático o no.